Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros y es momento de recibir en el estudio a nuestra querida Mónica Sarasúa, que trae temas bien interesantes como cada jueves. Bienvenida, amiga, ¿cómo estás? Muy feliz de estar con ustedes otra vez. Qué gusto, de verdad, qué gusto que estés aquí y que nos toque platicar sobre un tema bien importante. A ver, cuéntanos de qué se trata el día de hoy. Pues hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre eyaculación y orgasmo. ¿Tú la conoces? ¿Sabes si hay diferencia? ¿Es lo mismo? Pues qué buena pregunta. No, la verdad es que yo pensaba que eran como iban junto con pegado, dijeron por ahí. No sé si van de la mano o puede ser que eyaculen sin tener un orgasmo. Es correcto, o sea, pueden ir juntos o pueden suceder por separado porque son dos procesos diferentes en el cuerpo. Entonces, eyaculación normalmente nos referimos al proceso masculino. También existe la eyaculación femenina, pero ese es un tema diferente. La eyaculación mayormente es el proceso masculino, que es donde el semen pasa por todo este proceso de las vesículas seminales, de la próstata, etcétera, y se va formando este líquido, porque existen los espermatozoides y de ahí se van juntando con el líquido seminal, que es lo que termina expulsado por la uretra, y esa es la eyaculación. Normalmente va de la mano con el orgasmo, aunque no son lo mismo. El orgasmo es cuando el cuerpo tiene esta tensión constante durante la excitación y de pronto la liberación de esta excitación es lo que produce el orgasmo. Normalmente en el hombre es muy común que sucedan al mismo tiempo, por eso la gente cree que, o puede llegar a pensar que es lo mismo eyaculación y orgasmo, pero son dos procesos diferentes. Ok. ¿El hombre puede eyacular sin tener un orgasmo entonces? Sí. Ok, ¿y cómo te das cuenta o cuál es la diferencia o cómo? Porque no hay placer, entonces de pronto es esta descarga de líquido seminal y no hubo placer o no van de la mano. Puede ser por algún tipo de infección, de alguna enfermedad, alguna disfunción, que existe esta eyaculación sin el orgasmo. Ok, de acuerdo, ¿y ahí qué se hace, amiga? Ahí hay que checar qué es lo que está pasando. Si está sucediendo muchas veces, si es algo que sucede seguido, entonces ir a checar porque es algo completamente fisiológico. O sea, cuando de pronto existe esta descarga seminal, pero no hubo estimulación, no hubo orgasmo, no hubo nada y de pronto pasa esto, sí hay que checar qué es lo que está pasando, si hay algún problema de próstata, si hay algún problema de algún otro tipo que es específicamente de urólogo, esto sí hay que revisarlo médicamente porque esto es un proceso completamente fisiológico. Ok, entonces el decir que hay eyaculación sin orgasmo en un hombre frecuentemente significa que hay algo mal, o sea, eso no es correcto, ¿no es lo normal? No es lo normal. O sea, puede suceder que de pronto están llegando a este momento de excitación y algo corta la inspiración y llega la eyaculación, pero no hubo orgasmo porque él se distrajo. El orgasmo es un proceso completa y absolutamente mental. El orgasmo sucede en el cerebro, el orgasmo es neurológico, entonces es esta sensación de placer que es nada más en el cerebro y no, o sea, va de la mano, pero no es lo mismo porque el otro sucede a nivel genital. Ok, entonces ellos sienten diferente cuando sucede esto. Sí, porque están sintiendo, imagínate que están teniendo relaciones sexuales, masturbándose, qué sé yo, y de pronto alguien abre la puerta y entonces es como esta distracción de quién abrió la puerta. Y el cuerpo ya estaba en este proceso y llega la eyaculación, pero la persona está pensando en quién abrió la puerta o por qué empezó a temblar o por qué se cayó un florero, o sea, entonces la atención se va a otro lado y esta parte mental, esta parte neurológica está ya enfocada en otro lado y llega la eyaculación, pero la mente está en otro lado. Ok, esto es cuando no es algo común, pero ya cuando está sucediendo recurrentemente es cuando ya tienen que acudir a un médico, como lo comentabas. Es posible, o sea, siempre hay que descartar primero la parte fisiológica, hay que checar que el cuerpo esté funcionando bien, que no haya ningún problema, de próstata, de vías seminales, de uretra, o sea, si checamos que todo eso está bien, entonces la desconexión está sucediendo a nivel mental y emocional y entonces sí hay que ir con un sexólogo especializado en psicología para que nos ayude con ejercicios para volver como a conectar estos dos procesos y poder disfrutarlos otra vez. Ok, de acuerdo. ¿Y esto, o sea, es con algún tipo de ejercicios o es simplemente con terapia, o sea, hablándolo? La terapia siempre va con esta parte de platicar, entonces vamos a platicar, que es justo como esta parte de desconocimiento. Entonces la terapia es, llegas y platicas con el terapeuta, mira, me está pasando esto, me siento así en esta situación, se da un panorama de qué es lo que está sucediendo para que el terapeuta a partir de eso empiece a buscar las herramientas que son las mejores para esta persona. Entonces es como que llegas a terapia, llegas con tu cajita de herramientas y el terapeuta agarra y te dice, mira, aquí tienes un martillo, aquí tienes unos clavos, aquí tienes un desarmador y entonces con todo eso
tú vas a ir armando tu propio, lo que necesites armar dependiendo del caso. Entonces, esta es la parte, o sea, los ejercicios se dan para que la persona o el paciente los haga en casa. Sí hay ejercicios, entonces. Sí hay ejercicios para reconectar con el cuerpo, sí hay ejercicios para ver cómo recuperamos esta parte del placer sexual. ¿Este problema nos puede derivar a otros? Es decir, una vez que se empieza a tener este problema y pon tú que ya descartamos que no es nada con un médico, con un urólogo, ¿no? Es algo más mental. ¿Me puede derivar a otros problemas? Puede derivar a esto que hablábamos la última vez, que es la ansiedad de ejecución. Entonces es como, estoy súper nervioso porque no sé si me va a volver a pasar, y entonces solito la cabeza está en otro lado y solito hace que otra vez no funcione. O de pronto es tanto el nervio que hay disfunción eréctil, hay eyaculación precoz. O sea, esto puede ir a diferentes lugares. Entonces, o puede ser que de alguno de estos vayamos a esta parte donde se desfasa eyaculación y orgasmo. Ok, de acuerdo. Esto hablando... Lo estamos platicando en un caballero. ¿También sucede esta situación en mujeres? Es que en mujeres la eyaculación es distinta, no necesariamente de la mano, ¿no? Sí, no, pero recuerda que como mujeres también tenemos esta parte de poder ser multiorgásmicas. Las mujeres no tenemos siempre o no necesariamente existe esta eyaculación que vemos en las películas porno, que es una cosa brutal donde llueve por todos lados. Como en las mujeres tiende a ser más discreto, entonces no van tan de la mano, porque sí existe una secreción de otro tipo de líquidos, etcétera, pero en el hombre la eyaculación va hacia esta parte de fecundar, porque es la que va con toda la carga de espermatozoides. Claro, por supuesto, es diferente. Entonces también para todos los caballeros que creen que la mujer no lo disfrutó porque no hubo una eyaculación, no es así. No es así. De hecho, he visto muchas preguntas así de, ¿cómo sé que mi pareja me está haciendo infiel? Ah, no está eyaculando o no está eyaculando lo suficiente. ¿Cuánto es lo suficiente? ¿O por qué tiene que eyacular siempre? O sea, no va así. Esto es muchísima desinformación. O sea, pueden ir juntos, pueden ir de la mano, pero no son lo mismo. De acuerdo, mi Moni. Qué buen tema, definitivamente. ¿Cómo lo cerrarías? Que no importa si están eyaculando mucho o poco, si hay eyaculación con orgasmo o no. O sea, hay que checar nada más que todo esté funcionando bien y que uno mismo se sienta bien. O sea, si ustedes se sienten bien con cómo está funcionando su cuerpo, si tienen esta duda de que si les están siendo infieles porque no están eyaculando o no están eyaculando lo suficiente, que eso podemos hablar después de cuánto es suficiente, cuánto es correcto, cómo sé si me están engañando o no. Si tenemos estas dudas, lo mejor siempre es hablarlo y no empezar a preguntar en foros donde hay muchísima desinformación, donde las personas realmente no saben lo que están hablando de sexualidad. Entonces, si tenemos alguna duda sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro desempeño sexual, es hablar con la pareja. Si no hay pareja, es hablar con un especialista, ya sea un médico especialista o un psicólogo sexólogo que nos pueda orientar y dar información correcta y confiable para dejar de perpetuar la desinformación y hablar y actuar desde un lugar informado y consciente. Perfecto, mi Moni. Muchísimas gracias por este tema. Y ya saben, si quieren encontrar a Moni a través de nuestras redes sociales de Hola Morelos, con gusto los canalizamos. Gracias, que tengas un maravilloso jueves. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.